tú, ¿cómo me has acompañado? Qué belleza. Bueno, ya podemos ver a Carlos Julio Rojas, que es otro de los periodistas excarcelados, está con su esposa, con Francis Fernández. Para que se dé la libertad y la democracia en Venezuela es necesario la libertad de todos los presos políticos. Nick Evans, politólogo, también director del medio de comunicación Punto de Corte. Como ustedes pueden observar, lo acaba de traer hasta acá, hasta su casa, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Les habla el periodista venezolano Ramón Centeno, recientemente excarcelado. Pido por la liberación de los compañeros que aún quedan en las cárceles. A ellos también, fuerza, mucha fuerza. Saludos a todos, estoy en libertad. ¿Tu nombre? Omario. Pero que pongo... Estas imágenes corresponden a los periodistas que hasta este viernes 23 de enero han sido excarcelados en Venezuela. No hay que felicitar al régimen por esto. Nunca debieron haber estado en prisión. Nunca debieron haber sido silenciados. Nunca debieron haber sufrido ellos y sus familias esta situación tan horrible, tan aberrante, tan violatoria de los derechos humanos. No, esto no es para felicitar. Esto es una exigencia que el régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, tiene que cumplir. Son trabajadores de la prensa que han logrado salir de las celdas donde estuvieron por meses y por años, pero estuvieron ahí injustamente, presos políticos, arbitrariamente se los llevaron. Pero lo que sí es cierto es que esto no es una libertad, no corresponde a una libertad, corresponde a una excarcelación que, bueno, brinda tranquilidad en alguna medida a sus familias, pero lo siguen silenciando, es prensa silenciada, porque siguen totalmente en las garras del régimen, con la amenaza permanente, porque los excarcelan pero con restricciones. No pueden expresarse, no pueden ejercer su labor como trabajadores de la prensa, no pueden emitir opiniones, no pueden contar absolutamente nada. Les saluda Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es una exigencia de la comunidad internacional, desde los Estados Unidos también, desde todos los sectores que creen que se abre una posibilidad para una transición democrática en Venezuela. Tiene que haber libertad absoluta para todos los prisioneros políticos, pero ojo, también para los periodistas, pero no solamente libertad, tiene que regresar la prensa a ejercer su trabajo, a ejercer su derecho y su obligación de informar en Venezuela. Este llamado lo hacemos desde el programa a la noche. Respeto a la libertad de expresión, a la labor periodística en Venezuela. ¿Por qué? Porque si no, no hay transición. El punto clave de esta noticia en el programa de hoy, ponemos el foco en la participación de los medios de comunicación. Estamos hablando de todos, prensa escrita, radio, televisión, youtubers, líderes de las redes sociales, en este proceso de cara a una transición en Venezuela, en este proceso que aviva la esperanza de que lleguemos a una transición democrática en Venezuela en un contexto que obviamente sigue sin cambiar, que es bloqueo absoluto a la prensa, a bloqueo al acceso de información, a la persecución, además, esa persecución permanente por cada palabra que dice un periodista o un comunicador, al señalamiento por cada publicación que involucra una denuncia o simplemente una opinión o comentario. Todas estas personas, estos colegas que han sido muy valientes, que tienen coraje, han estado permanente bajo la amenaza o bajo la opresión. Aquí estamos comprometidos con la democracia y con la verdad. Incluso desde el exilio, muchos de ellos han sido víctimas de los malos tratos directos por parte del régimen y de persecuciones a través de disfraces de procesos judiciales. Son persecuciones con un aparato que se dice un aparato de justicia, pero al final termina siendo un aparato represivo. Diosdado Cabello tiene que cumplirle a Estados Unidos, porque recordemos, sigue en la mira de los Estados Unidos. Sepamos solo que esta gente es así. Sepamos que esta gente es así. Orlando Avendaño. Hijos de puta. Los están bombardeando. Los están bombardeando. Alegre, en mayúscula.
Venezuela está destinada a ser libre a las 2:42 del día 3. Estaba celebrando, brindando, que estaban masacrando a un pueblo. Es la miseria hecha ser humano. Es difícil, ¿no? Que alguien así pueda pararse luego con su borrachera y su desmoralización, su ratón, darse cuenta que aquí en Venezuela sigue gobernando la revolución bolivariana. Miseria humana es tener a un pueblo completo bajo una terrible opresión. Miseria humana es torturar, miseria humana es desaparecer, secuestrar, miseria humana es callar a los periodistas. Vamos a mostrarles a ustedes un testimonio de lo que está pasando, y es un testimonio visual. En pantalla ustedes ven a Franci Fernández, es esposa de Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es periodista venezolano, quien estuvo en prisión por persecución política, está recientemente excarcelado el pasado miércoles 14 de enero. Hoy ambos han accedido a participar en este programa. Pero, ¿cómo les parece? Por cuenta del régimen, Carlos Julio no podrá emitir palabra alguna, siendo periodista, porque después de permanecer en prisión durante 638 días, 21 meses, es decir, casi 2 años, lo vemos. Menos mal ya no detrás de una reja, menos mal ya en compañía pues de su esposa, con su familia, pero obviamente con las restricciones, no puede hablar. El régimen mantiene su mordaza, en este caso contra él, contra los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Carlos Julio Rojas, un abrazo, un abrazo. Y comienzo entonces con Franci. Franci, ¿qué ha significado esta excarcelación más no libertad de su esposo? Para usted, de todas maneras, tenerlo cerca tiene que ser una alegría, lo celebramos, aunque somos conscientes de que no es la libertad. Bienvenida. Gracias por invitarnos nuevamente al programa. Súper contenta porque esta vez no vengo a denunciar que Carlos Julio se encuentra en una situación compleja dentro del helicoide. No, vengo a darles la gran noticia que está aquí. Lamentablemente no puede hablar porque, bueno, esa es una de las condiciones que hay para que su libertad, para tenerlo ahora aquí. Pero de igual forma doy gracias a Dios, primero que nada, doy gracias a los medios de comunicación que fueron para mí de verdad un apoyo incondicional desde el comienzo de la detención de Carlos hasta este momento. Ha sido así. De verdad que el gremio periodístico se ha portado con Carlos Julio de una manera extraordinaria. Al igual que la ONU, Amnistía Internacional, organismos internacionales. Está aquí, está en una media libertad porque tiene medidas cautelares como prohibición, salir del país, no puede salir del país, presentación cada 30 días, y pues lo que no lo dice la boleta, pero se lo dice en el momento que fue al tribunal. Carlos Julio no puede dar declaraciones. Entonces es bastante contradictorio porque esto debió haberlo dicho la boleta, sin embargo se lo informan directamente en el tribunal. Debemos recordar que Carlos Julio es periodista. Es periodista, trabaja como periodista, vive del periodismo y pues callarlo es un poco complejo en cuanto a sus labores, lo que él hace diariamente. ¿Qué te puedo decir? Contenta por un lado, pero por el otro lado seguimos en la lucha, seguimos luchando porque esas medidas ya no estén, porque le den su libertad plena, porque la merece, porque es inocente y porque esto nunca debió pasar. Sí, Franci, ¿cuántas veces ya ha tenido que presentarse en los tribunales Carlos Julio desde la excarcelación? ¿En cuántas ocasiones? Han pasado solo 9 días desde la salida del helicoide, le siguen negando el derecho a la defensa, ¿y cuántas veces ha tenido que presentarse? En todo su proceso, su comienzo en la política, estamos hablando de manera general, ha sido 2 veces. No. En 2 oportunidades. Estoy hablando
Carlos Julio, desde que lo liberaron, desde lo que escarcelaron, no liberaron, escarcelaron, ¿cuántas veces ha tenido que presentarse? No solo una vez, fuimos y por decisión, porque la verdad es que la boleta dice una fecha para presentarse, pero nosotros quisimos ir el día siguiente, luego de su liberación, no lo citaron para el día siguiente, pero era un deber hacerlo, presentarnos en el tribunal y que lo vieran. Entonces eso fue lo que hicimos. Lo ha hecho una sola vez, pero por iniciativa propia. A él le va a tocar estar en los tribunales cada 30 días. Si mal no recuerdo, son los 30 de cada mes que se tiene que presentar. Entonces, bueno, ha sido un tema porque en realidad lo hicimos porque Carlos Julio es un buen ciudadano y esa es una de las tantas cosas que lo defienden. Por eso el día siguiente de su liberación acudimos al tribunal. Primero para dejar clara la duda que teníamos con las medidas cautelares, porque dice, hay dos, como prohibición de salida del país, como presentación cada 30 días, pero no dice si puede o no puede hablar. Cuando fuimos para aclarar eso, pues automáticamente ya le dicen que no debe hablar, que es una sugerencia del tribunal, que es mejor que se quede callado, que no dé ningún tipo de declaración. Y está callado, ustedes lo ven ahí en pantalla. Qué paradójico. Un periodista escarcelado, pero tenerse que quedar callado. Pero bueno, estamos contigo, Francis. ¿Le permiten, Carlos Julio, tener un abogado? Francis, ¿puede tener un abogado? ¿Lo puede acompañar, ayudar legalmente, representar a alguien? Mira, nosotros fuimos el día siguiente al tribunal buscando exactamente eso, que nos diera la oportunidad de cambiar el abogado, revocar el abogado público. Lamentablemente, pues el tribunal nos informa que no tenía ningún tipo de información cómo iba a ser ese proceso, que teníamos que esperar, pero hasta ese momento no podíamos cambiar el abogado público por el abogado privado. Entonces, el día lunes pensamos ir nuevamente a ver qué nos dicen, a ver si nos van a permitir cambiar el abogado, pero hasta el día de hoy eso no está permitido. Está conmigo aquí en los estudios en Washington Miguel Enrique Otero, quien es el director del diario El Nacional y una persona que ha vivido en el exilio desde el año 2015 porque ha sufrido una cruenta persecución judicial impulsado por el considerado número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Bueno, terminó además en que les arrebataron las instalaciones, las sedes del periódico, se las robaron. Esto sucedió en Caracas el 14 de mayo del año 2021. La persecución por todos lados. Recuerdo, Miguel Enrique, y gracias por estar aquí, cuando empezaron con el papel periódico, con el papel prensa, no había cómo imprimir, todo el acoso que fue, ese cerco que les fueron cerrando. Luego te abrieron unos procesos de persecución judicial. Yo no digo que son procesos judiciales porque es que no lo son de persecución a través de una apariencia judicial. Y usted no puede ir a Venezuela porque quedaría en manos de este régimen. ¿Cuál va a ser ese papel fundamental de la prensa, de los medios libres, si queremos una transición verdadera en Venezuela? Gracias, Claudia, y gracias por tu defensa a la libertad de expresión y te has convertido realmente en el canal que abarca todo lo que tiene que ver con el regreso a la democracia en Venezuela. Bueno, el tema de la censura, la palabra censura, si vamos a distintos regímenes son distintas censuras. Cuando hoy es el aniversario de la caída de Marcos Pérez Jiménez, un dictador, él tenía la censura de creyón. ¿Cuál es la censura de creyón? Había un señor con un creyón rojo en la redacción de los periódicos que veía todos los materiales antes de salir. Eso no sale, tachado, eso no sale, había que recomponer todo. La otra censura es la de la cubana. Todos los medios de comunicación, no hay propiedad privada, pertenecen al Partido Comunista. Ahí, ¿para qué censura? Son periódicos ideológicos. En el caso nuestro, es la censura con toga. Para entenderlo bien, es la utilización de los tribunales para castigar, intimidar, confiscar, poner a la gente presa. Es la censura con toga. Entonces lo que hacen es que
cierran medios utilizando legislaciones que han creado, utilizan legislaciones de odio, en fin, y van intimidando, van cerrando los medios. En el caso nuestro, bueno, nos nos confiscaron el edificio, después me confiscaron mi vivienda, que ni siquiera estaba a nombre mío, estaba a nombre de los hijos de mi esposa. Le han aplicado persecución a la administradora, al hijo mío que no trabaja en el periódico, en fin, es la intimidación y la persecución a uno y al entorno de uno. Y por supuesto ahí están las medidas judiciales, que es eso de la censura con toga. Y ese es digamos, el mecanismo para todos los medios en Venezuela. Para que regrese la libertad de expresión en Venezuela, tiene que venir el Estado de Derecho. Hay que desmontar todo ese tinglado de jueces, todo ese tinglado de leyes, que además no son jueces independientes, todos dependen del Ejecutivo, que reciben órdenes, y a través de los jueces, que va desde el juez de parroquia hasta el Tribunal Supremo de Justicia, ellos lo utilizan para una censura de represión, una censura intimidante, una censura que realmente ha logrado pues silenciar a los medios de comunicación en Venezuela. Está también los bloqueos a las IP, es decir, a la forma en la que se podría comunicar a través de las redes del Internet. Están esos bloqueos, están una cantidad de bloqueos a las cableoperadoras, es decir, es el global, como usted lo dice. Es muy grave todo, pero lo que pasa es que quizá lo que más conmueve es ese miedo a la integridad personal, al ser humano, a la integridad física, a que los encarcelen, a que los torturen, a que les hagan daño, a perseguirles a la familia, como quitándoles efectivamente sus posibilidades, sus bienes, amenazando también de poder encarcelar familias. Es decir, es de terror, es de miedo, no solamente te silencian, quitan el derecho humano a la libre opinión, sino que te ponen en riesgo permanente incluso de sentir que pierden la vida. Bueno, ellos han ido aplicando primero medidas administrativas con el suministro de papel y con el bloqueo a las páginas web, porque los medios independientes pasaron a ser plataformas web. Claro. Entonces lo que hacen con las plataformas web es que le ordenan a las telefónicas para que las telefónicas bloqueen el Internet y la gente no pueda ver esos medios independientes. Y dentro de esos Telefónica está la Telefónica Española, que está violando legislaciones europeas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Silencian totalmente los medios. Pero además es la censura con toga, claro, lo que expliqué antes, porque no es solamente ir apagando los medios, sino que además utilizan las legislaciones, el CONATEL, utilizan el cierre de estaciones de radio, la confiscación de estaciones de radio y confiscaciones de las instalaciones. Es de terror. Mire, también está con nosotros María Lucía García, ella es hermana del prisionero político venezolano, periodista Leocenis García, detenido por el régimen venezolano desde el pasado 11 de septiembre de 2024. El régimen además lo acusa de terrorismo. A María Lucía también le quiero dar la bienvenida, y ha podido ver a Leocenis. María Lucía, ¿qué sabe de cómo está él? ¿Cómo está? ¿En qué condiciones está? Aló. Aló. María Lucía, ¿me escuchas? Sí, le. ¿Cómo está Leocenis? ¿Hace cuánto no lo ves? ¿En qué circunstancias está? ¿Cómo está de salud, de ánimo? ¿Qué has podido saber de tu hermano? Bueno, yo estuve denunciando recientemente que yo no tengo acceso a él, no me han permitido verlo, ni siquiera llevarle sus artículos de aseo personal. Yo no tengo, ni siquiera me permiten tener acceso a verlo, pues. Adicional a eso, yo quiero recordar que Leocenis goza por una cautelar por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la resolución 79, dictada el 28 de octubre del 2024, donde él goza de una protección internacional. Adicional a eso, o posterior a eso, una vez que él goza de esa protección internacional, yo solicito ante la Comisión de Hechos de la ONU con sede en Panamá, presento su caso sobre la violación reiterada de los derechos humanos que le han hecho en Venezuela.
También presenté su caso ante la desaparición forzosa, ante el equipo de trabajo de desaparición forzosa. ¿El por qué? Porque él estuvo 1 mes y medio, una vez de su detención, desaparecido, donde nosotros no teníamos ni comunicación ni acceso a él y sabíamos cuál era su paradero. En vista de esas circunstancias, yo presenté su caso ante el equipo de trabajo de la desaparición forzosa. En la actualidad, me presenté también y tuve conversaciones en la Cruz Roja, porque bueno, sabemos que la Cruz Roja también es un organismo internacional respetado que cumple sus funciones. Estuve conversando con la señora Samara Magri, ella es de África, es coordinadora de protección y el Comité Internacional de la Cruz Roja, en familia, protección civil y detención, y también en esos casos en guerra. Ella, le estuve conversando sobre la situación y la preocupación que tú tienes sobre su familiar, y bueno, me hizo saber y notificar que ellos tienen alrededor de 1 año, lo cual no tienen acceso a ningún centro de detención en Venezuela, pero ese es un organismo internacional donde tú tienes que acudir, donde tú tienes que ir, porque ellos sí cumplen sus funciones. Pues es muy grave la situación de Leocenis. Frente a estas excarcelaciones que ya se han dado, María Lucía, ¿cuál es la esperanza que tienen ustedes de, bueno, poderlo tener nuevamente en casa? Bueno, la palabra esperanza es simplemente no tener fe. Siempre es teniendo la fe y tratando de luchar con lo que tú crees y cuáles son tus convicciones y cuáles son las instituciones internacionales que tú tienes que ir. El caso de Leocenis está presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que cuando dicta esa resolución a favor de él es porque consideró, un comité se reúne y consideró que él se le han vulnerado sus derechos de manera constante y irreversibles en Venezuela. Adicional a eso, haberle presentado presentarle su caso internacionalmente ante la Comisión de Hechos de la ONU, que ellos obviamente no es un comité que se reúne, uno presenta todas las pruebas, ellos se encargan posteriormente en ejecutar y investigar lo que tiene que hacer si a él se le han vulnerado los derechos. Obviamente en Venezuela en algún momento le tiene que dar la libertad a él, no solamente a él, sino otras personas que están detenidas. Porque yo quiero hacer algo muy énfasis, o sea, los enemigos son una protección internacional. Adicional a eso, que el Estado es responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a él dentro del centro de detención que está, y son responsables las personas que velan por la custodia de él, ya que ellos mismos colocan sus mismos jueces, ellos mismos colocan su misma defensa, ellos mismos colocan sus mismos médicos, y que la persona que está detenida bajo la subordinación del Estado no tiene ni siquiera derecho a tener su propia defensa, ni siquiera le permiten, porque es como un control, ni siquiera el libre derecho de poder tener acceso a su familiar. Yo como su hermana quiero contactar que él realmente está bien de salud, que está en muy buenas condiciones, que yo diga lo vi. Y por eso, como mi preocupación, yo acudí ante la Cruz Roja Internacional, que es un ente internacional, pero es respetado y cumple sus funciones. No me quiero imaginar esa incertidumbre de Leocenis, María Lucía, no saber nada de Leocenis, o sea, del hermano, no saber en qué condición está, cómo está, que no permite, no, esa incomunicación es de las cosas más crueles. Eso es tortura y eso es cruel porque no solamente es malo para la persona, daña a la persona, sino a toda su familia que vive en esa angustia y en esa incertidumbre. Esto es un tema de mucha crueldad, por eso los llamados, como usted misma lo dice, los organismos internacionales, todos esos llamados son fundamentales que hacen en la defensa de los derechos de los periodistas y en general de los detenidos. La Sociedad Interamericana de Prensa sí reclama la liberación inmediata de todos, garantizando además el ejercicio del periodismo sin interferencia, sin intimidación ni represalias, pero por lo menos comenzar con la excarcelación. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, un total de 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad de forma injusta y arbitraria en Venezuela. Y más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en Internet. No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
Así es, y todas esas voces se necesitan, pero se necesitan más altas, se necesitan permanentemente y se necesita veeduría. El régimen está cumpliendo con la excarcelación de los prisioneros políticos, el régimen cumplirá con las libertades para los periodistas. Ahora les voy a entregar una lista de quienes todavía siguen en las mazmorras. Vamos a comerciales, ya regresamos, ténganme paciencia un momentico, tenemos que cumplir con esto y ya regresamos a seguir hablando sobre ese papel fundamental que requiere Venezuela para una transición a la democracia, que es el verdadero ejercicio de una prensa libre. El mensaje está claro, tiene que haber libertad para que haya transición democrática en Venezuela y tiene que haber libertad de prensa, tiene que haber libertad periodística, no solamente escarcelaciones, tiene que haber la posibilidad, de existir la posibilidad de que cada uno de esos periodistas, comunicadores, influencers puedan ejercer su derecho a informar y su obligación de informar para que la gente, para que el pueblo, para que Venezuela entero pueda tener una versión diferente a la del régimen de lo que está ocurriendo. Hay unas escarcelaciones, las celebramos, porque humanamente para las familias es un descanso. Ya por lo menos pueden tener a la persona cerca, abrazarla y constatar que está bien. No como los otros casos, como en el caso de Leocenis García, su hermana María Lucia dice, no tienen idea qué está pasando con su hermano, no tienen idea si está bien o mal, no tienen idea de sus condiciones. Es angustioso y eso tiene que cesar y rápido, porque los ojos de todas maneras de Estados Unidos y de la comunidad internacional están encima. Vamos a hacer un homenaje a esos nombres y rostros de los periodistas que aún permanecen ahí, encarcelados en las mazmorras del régimen, por los que pedimos su pronta liberación. No solamente aquí en NTN lo pedimos, sabemos que lo pide la sociedad entera. Comenzamos con Juan Pablo Guanipa, él es periodista, dirigente político, integrante del equipo de María Corina Machado, detenido desde el 23 de mayo. Marifel Guzmán es comunicadora social, condenada a 10 años de cárcel por publicaciones en redes sociales, detenida el 7 de febrero de 2025 en su casa. Juan Francisco Alvarado, estudiante de comunicación social, condenado a 15 años de prisión, detenido desde el 20 de marzo de 2025 por denunciar en redes sociales que las aguas negras desbordaban en su comunidad. Dios mío, algo tan elemental, mire, las aguas negras están dañando los transformadores eléctricos. Que alguien ayude, pues lo condenaron. 15 años, qué barbaridad. A un joven que estaba ejerciendo un derecho fundamental, que era informar sobre una situación que afecta al barrio, a las personas. Bueno, todos los casos son aberrantes. Davis Correa, periodista y creador de contenido, recluido en el Helicoide, detenido el 31 de julio de 2024. Rory Branker, periodista digital, editor del diario La Patilla e internacionalista, detenido el 20 de febrero de 2025. Jonathan Carrillo, periodista que ha estado recluido en el Helicoide 3 años. Y luego en el centro de reclusión Yari, detenido el 20 de julio de 2022. Leocenis García, estamos aquí en el programa La Noche hablando con su hermana, periodista y líder político, detenido el 13 de septiembre de 2024. Qué situación tan dolorosa, qué situación tan difícil para las familias. Yo quiero volver con Franci Fernández y Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es periodista, exprisionero político, liberado apenas hace 9 días, en una libertad a medias. Los estamos viendo en pantalla los dos. Él está callado, no puede hablar. Ahí tiene las garras del régimen encima. Su esposa nos está dando las declaraciones. Y antes de seguir hablando precisamente con Carlos Julio a través de Franci, queremos, eso sí, presentarles a ustedes este video que grabó Carlos Julio. Pese a esa prohibición, en ese momento no se aguantó las ganas, porque claro, muy duro saber que sus colegas, los compañeros de oficio, siguen detenidos en esas condiciones tan horribles. Y él decidió levantar la voz en ese momento. Aquí está. Luego de casi 2 años preso en el Helicoide, es un deber dar las gracias, primeramente al gremio de periodistas que levantó la voz, no solo por mí, sino por las decenas de periodistas que estuvieron presos en estos meses. También debo dar las gracias a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores, que sin miedo pidieron la libertad de los presos políticos. También debo dar las gracias, y no me puedo olvidar, de mis vecinos de Caracas, a quienes he luchado durante años por mejor calidad de vida. Pero no puedo guardar silencio porque aún quedan centenares de presos políticos y especialmente
3 defensores de derechos humanos: Javier Tarazona, Kennedy Tejera y mi hermano Eduardo Torres, quien además de ser un compañero de lucha, es mi abogado. Por eso pedimos la libertad de mis hermanos y compañeros del Helicoide y del resto de centros de reclusión donde hay presos políticos. Para que se dé la libertad y la democracia en Venezuela es necesario la libertad de todos los presos políticos, reconciliación y democracia. Me quedo con eso, reconciliación y democracia. Carlos Julio, obvio, está abogando por la libertad de los compañeros, de sus seres queridos. 5 veces ha estado detenido Carlos Julio con procedimientos de persecución judicial, no procedimientos judiciales, de persecución a través de una apariencia judicial. Él estuvo en la cárcel militar de Ramo Verde y es el primer periodista venezolano que fue ingresado en un centro penitenciario militar. Imagínense lo que eso significa. Carlos Julio ha sido secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, de la seccional de Caracas, y como les decíamos, él ha tenido ya que presentarse una vez, no le han dejado tener su abogado y tuvo unos momentos muy duros durante su cautiverio porque le dio COVID-19. Franci, durante todo este tiempo de este sacrificio de Carlos Julio y también suyo, de la familia completa, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Wow, el momento, pasé por momentos muy difíciles. Desde el momento de la detención, que se lo llevan, no considero que es el más fuerte, considero que es el más duro, porque te lo llevas, es prácticamente un secuestro, los funcionarios no tienen ninguna identificación, no hablan contigo, lo suben a una camioneta, tienen armas, están completamente vestidos de negro, su rostro tapado, se van, tú te quedas allí. Creo que es el golpe o el impacto más fuerte de esta situación, pero yo tuve varios episodios, digamos que varios escenarios. Te puedo hablar de una celda de castigo llamada El Tigrito, donde Carlos Julio permaneció 35 días, siendo Carlos Julio un paciente, bueno, vamos a llamarlo, él desde esta situación tan fuerte, pues le vino unas subidas y bajadas de tensión que eran complicadas a veces para controlarlo. Sin embargo, yo con dieta, con muchas cosas que hice, lo ayudé y pues fue mejorando y no tenía que tomar pastillas. De repente lo llevan 35 días a una celda de castigo llamado El Tigrito. El Tigrito, para quienes no saben, es una celda pequeña, sin condiciones, donde meten a las personas o a los presos políticos para castigarlos, y luego sale de allí. Yo tengo nuevamente comunicación con él después de 4 meses. Creo que ese fue otro episodio fuerte. Si hablamos del momento más difícil, yo creo que tendría que ponerme a revisar y ver cuál fue, pero la verdad es que yo tuve momentos muy difíciles. Creo que si me preguntan el más fácil fue en el momento que lo liberaron, porque también fue difícil en el momento que lo estaban liberando, porque también me la pusieron difícil, y sin embargo lo lograron liberar, lo liberan, y yo después tengo que ir nuevamente a casa a encontrarme con él, porque no tuve, ni siquiera en ese momento tuve ese camino liviano de que de repente encontrarme con él en el momento de la liberación. Entonces, si hablamos de qué momento fue más difícil para mí los 21 meses de detención de Carlos Julio fueron completamente difíciles. Fueron frustrantes, fueron de denuncia, fueron de un trabajo constante, de hablar con los medios constantes, de muchas veces de tener conversaciones incómodas, llamémoslo así, dentro del mismo centro de detención con algunos funcionarios, porque también tuve diferencia, porque habían excesos, y eso fue lo que yo hice desde el primer momento. Nunca dije nada que no haya pasado, nunca dije nada que no ocurrió. Siempre, cada mes se iba informando de cómo estaba la situación de Carlos Julio. Cuando sale de ese aislamiento de 4 meses, sí, Carlos Julio me vuelve a salir con la tensión toda disparada. Claro, porque si tú me llevas a un sitio 35 días, estoy castigada, no tengo acceso a nada, tuvo que romper un colchón para sacarle la telita finita para poderse secar, porque no le dieron ni siquiera una toalla para secarse, teniéndola.
no le pusieron nada fácil, ni siquiera un jabón para asearse. Entonces, momentos difíciles yo los tuve desde el momento 1 hasta que salió de allí. Creo que ahora estoy en otro proceso, ahora comienza una nueva lucha, una lucha porque su libertad sea completamente plena, porque pueda hablar, porque yo dejar de hablar por él y que sea él el que hable y que cuente su historia, que cuente su proceso, que cuente cómo lo vivió, pero lamentablemente hasta este punto, hasta ahorita, no lo puede hacer. Entonces por eso ya estoy y sigo aquí enfrente de su situación. Pero sí, momentos difíciles, de verdad, discúlpame, no te puedo decir uno en específico porque tuve muchos momentos difíciles. Desde me dieron una fe de vida que creo que hasta podría llamar que fue uno de los más difíciles, porque fue una visita de 5 minutos, rodeada de funcionarios, entré rodeada de funcionarios, salí rodeada de funcionarios, Carlos Julio no me pudo decir nada, solo lo pude ver que estaba vivo, le pregunté qué está pasando y me dijo, no lo sé. Fue todo lo que me pudo decir. Entonces sí él tuvo una detención muy dura. Esta situación con Carlos fue muy dura. Yo solo, todas las noches lo que hacía era orar. Dios mío, libéralo, sácalo de allí, porque yo sí sentía que Carlos Julio corría peligro allá adentro. No era nada fácil, no fue nada fácil. No tuve esa tranquilidad de visitarlo, salir de allí, estar tranquila. No fue así. Siempre había algo, siempre había uno. Mira, Carlos Julio quiere un radio y al año fue que le aceptaron un radio porque él es periodista y los periodistas les encanta escuchar las noticias. Eso es muy normal en todos los periodistas. Y Carlos Julio pues simplemente pedía un radio normal, que no, o sea, me decía, tráeme un radio viejo, compra un radio viejo en la calle. Y yo, bueno, mira, después de un año es que me lo reciben. O sea que para mí la situación de Carlos Julio fue muy dura. Carlos Julio llevó una cárcel muy dura, fueron 21 meses muy duros, que ahora no hago más que darle gracias a Dios. Una de las razones por lo que lo primero que hicimos fue ir a la iglesia. Carlos Julio no entró al apartamento, no entró a su entendemos. casa. Me dijo, no quiero ir a mi casa, quiero ir a la iglesia. Y esa es una de las razones, porque a pesar de todo, salimos bien de todo esto. Hasta ahora estamos bien, pero sí, Franci, sí fue muy duro. Claro, es un modo de supervivencia emocional y no tienes que pedir excusa, es decir, lo has narrado y lo hemos entendido y esperamos que llegue ese momento en que Carlos Julio pueda volver a hablar, podamos volver a contar con su voz y esperamos que sea pronto y su mensaje, la libertad de prensa para que haya una transición. Muchísimas gracias, Franci Fernández, y muchísimas gracias, Carlos Julio, por esta presencia. Carlos Julio Rojas, entendemos tu silencio, tienes que cuidarte, no podemos permitir que te vuelvan a llevar a esa situación tan horrible y esperemos que ya pronto podamos entregar esa buena noticia, que los periodistas puedan volver a hablar en Venezuela. Ahí habrá mucha esperanza para la transición. Muchísimas gracias a los dos. A María Lucía García, hermana de Leocenis García, suponemos que también estás en ese modo de supervivencia y esperamos que pronto también llegue tu hermano. María Lucía, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos estaremos analizando con Miguel Enrique Otero cómo la libertad de prensa va a ayudar en la transición a una democracia en Venezuela. Ya volvemos. Todos los que tienen un pensamiento democrático en la región quieren una transición rápida ya hacia la democracia en Venezuela, porque todavía no estamos en esa etapa. Todavía la situación para las personas, para el venezolano común y corriente no ha cambiado. Sigue la represión, sigue la escasez. Comienzan a darse algunos pasos como son estas excarcelaciones, pero aún no hay libertad para el pueblo de Venezuela. ¿Cómo debe ser esa transición, Miguel Enrique Otero? Si comparamos cómo fue la transición de la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, que incluso ya estamos de aniversario de la caída de Pérez Jiménez, ¿qué se podría extrapolar? ¿Qué podría servir de experiencia histórica en este momento? Bueno, totalmente distinta, por supuesto. Hoy se cumplen 68 años de la caída de Pérez Jiménez y la caída de Pérez Jiménez implicó una transición, porque era una dictadura que había tenido 10 años, una dictadura autoritaria, pero claro, con unas diferencias fundamentales. Primero, esta gente ha
destruido y colonizado la mayoría de las instituciones. Eso no lo hizo Pérez Jiménez. Lo que sí es que en el momento donde cayó Pérez Jiménez, todos los presos políticos salieron. No quedó uno solo, no quedó un solo preso político. Es una condición sine qua non para que comience una transición. Todos los presos políticos a la calle con libertad plena, no libertad condicional como hace esta gente. Que eso no está ocurriendo, ellos están soltando a los presos a cuentagotas y yo no sé si mañana meten más presos. O sea, ese camino todavía no lo hemos recorrido. Después, el tema del sistema judicial, como dije yo, la censura y todo es la censura de togas, son los tribunales, el sistema judicial. Pérez Jiménez tuvo un sistema judicial que se mantuvo después de la dictadura, porque él utilizaba un sistema judicial especial para sus temas autoritarios, pero el sistema judicial en general se mantuvo. Fue una estructura que no tuvo cambios en la transición. Okay. Aquí no, aquí hay que empezar de cero. Tenemos 3.000 jueces, más todo el Tribunal Supremo, más todo aquello colonizado totalmente por el régimen, que hay que desmontarlo. Y hay que ver ejemplos como el de África del Sur en la transición, la justicia transicional, en fin, ese es un tema que hay que analizarlo muy bien, porque sin justicia no hay transición. No, por ejemplo, en tu caso, te tienen que levantar una medida de apariencia de justicia, pero que es, de persecución. No se revierten todas esas sentencias, todo aquello, no hay manera de que se inicie una transición. Entonces, ese es un tema clave. La justicia, el sistema de justicia, los jueces, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ahí esta gente ha introducido 26 leyes, según dijo el doctor Jorge Rodríguez, donde está el sistema electoral, etcétera. Pero lo están haciendo a espaldas de la gente, a espaldas de los partidos que ellos mismos ilegalizaron, que se los entregaron a unas personas afines a ellos. Entonces, todas esas instituciones que ellos piensan iniciar en una transición para cambiarla, necesitan el consenso. Ahí no hay consenso. Ellos llevan esas leyes a una asamblea donde están ellos y un pequeño grupo de opositores, entre comillas, que ellos han manejado. Entonces, esa transición con ese sistema de leyes de cambio no existe. Claro, los americanos están ayudando en algunas cosas. Están ayudando en lo institucional, que es para lograr una transición ahí necesita presión diplomática, etcétera, etcétera, presión de toda índole. Tienen una línea anticorrupción y antirrepresiva contra todas las estructuras como los colectivos, como todo eso, que eso hay que desmontarlo. Son paramilitares. Eso tiene que desmontarse, esas estructuras tienen que desmontarse totalmente en lo inmediato. Con esas estructuras no hay manera de que empiece una corrupción, una transición. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las libertades, con los derechos de la gente, todo eso hay que restituirlo inmediatamente para poder trabajar en una transición. Para que ahí se hablemos de una transición. Ay, claro, y esto es un tiempo ¿de cuánto tiempo, Miguel Enrique? Porque lo que nos preguntamos todo esto, ¿cuándo va a empezar a suceder? Bueno, en este momento no ha empezado. Aquí lo que se hizo fue, se cortó la cabeza de la culebra esta gigantesca, pero quedó la culebra viva. Los Estados Unidos tienen una actitud de presión sobre el régimen, que lo hacen a través de Delcy, que es la presidenta encargada, que tampoco es legítima, y algunas medidas económicas para solventar algunas situaciones del país. Pero eso no resuelve el inicio de una transición. Pues esperemos que llegue, y que llegue pronto. Y con todas estas ideas, con todas las cabezas de quienes tienen aporte para este momento histórico de Venezuela, ser muy importante que sean todos ustedes tenidos en cuenta. Miguel Enrique Otero, yo le agradezco mucho que se haya sentado aquí en el estudio en Washington con nosotros, es un honor, y bueno, seguiremos conversando con usted. Gracias. Porque este proceso lo requiere. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24, escriban también a todas nuestras cuentas. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.